Buenos días, Gran Canaria, bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana vamos a hablar de política nacional y en este caso nos encontramos con don Sebastián Franquis, diputado nacional del Partido Socialista. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo valora usted el proceso de primaria del PSOE y la elección del secretario general inspector Pedro Sánchez? Pues yo creo que es un proceso positivo en su resultado y también en su tres semanas de debate, donde cada candidato pudo expresar lo que quiere para el partido en los próximos años y abrir al partido como se abrió en Canal, como hemos dicho internamente, ¿no?, hacia la sociedad, y que la sociedad viera cómo se debatía y cómo finalmente los militantes del partido decidían quién era el secretario general. Yo creo que es un acto claro de democracia, de transparencia interna, y que creo que han valorado bien los ciudadanos, porque lo han hecho a través de las encuestas, que han apoyado ese procedimiento, que además le reclaman a otras fuerzas políticas que lo hagan. Muchos hablan de participación y de democracia interna, pero solo se quedan en su discurso, no lo practican. Y yo creo que finalmente el proceso ha sido positivo para el Partido Socialista. Tenía que hacerlo, tenía que acabar con una etapa y empezar una etapa nueva. Y creo que esta iniciativa lo que hace es reforzar aún más al Partido Socialista, y yo espero que a partir de estos momentos el partido recupere la confianza poco a poco de los ciudadanos y recupere el protagonismo de la política española, que es lo que le corresponde en estos momentos. ¿Qué espera del próximo Congreso Federal Extraordinario celebrar este fin de semana en Madrid? Pues que se abra oficialmente la nueva etapa que va a dirigir Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez tiene claro lo que quiere hacer con el partido y tiene claro lo que quiere hacer con España, ¿no? Él es consciente que necesita un partido socialista fuerte, que la democracia española requiere un partido socialista fuerte para los momentos que estamos viviendo. La crisis ha dejado daños, en algunos casos irreparables, a la sociedad española. No se puede seguir descolgando personas producto de la crisis, ¿no? y un gobierno que utilice la crisis para hacer un reajuste ideológico y para hacer lo que siempre ha querido hacer desde que tenemos democracia, ¿no? Hay que luchar contra las desigualdades, por los derechos fundamentales, por los derechos de la mujer, por la mayor participación, la mayor transparencia en la vida pública. Y son elementos que Pedro Sánchez lo tiene muy claro, ¿no? Y yo creo que a medida que se vaya desarrollando su liderazgo, se vaya consolidando, yo creo que el Partido Socialista volverá a conectar poco a poco con los ciudadanos, porque en el fondo nos estaba exigiendo que teníamos que cambiar, que teníamos que repensar nuestro proyecto político que se ha hecho, y que lógicamente tenía que liderar una nueva etapa. ¿Se había alejado de la ciudadanía el Partido Socialista? ¿Lo percibía eso? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que nosotros los últimos años de la crisis nos secuestró en términos políticos, muy pendiente de lo que decían los mercados, ¿no? y lo que nos exigía la Unión Europea, ¿no? Y muy poco lo que pensaban realmente los ciudadanos, que se estaban percibiendo a través de un gobierno socialista una enorme excesión, ¿no? Y producto de eso fue el resultado electoral que se ha venido produciendo en las últimas elecciones, ¿no? Yo creo que eso nos alejó definitivamente, porque la gente empezó a percibir que lo que habían votado no era lo que se veía luego en las propuestas, ¿no? Fue una sesión muy complicada. Además, insisto, nos secuestramos pensando más en los mercados que lo que pensaba la opinión pública, y no fuimos capaces de explicar en profundidad el por qué se tomaban ese tipo de medidas, ¿no? Y eso nos produjo un daño de romper con parte de nuestro electorado tradicional, que ha votado al Partido Socialista, que ha reconocido el esfuerzo que ha hecho el Partido Socialista en estos 30 años de democracia, y sobre todo al ritmo que eso se producía. Hemos visto cómo se han crecido las desigualdades en España, cómo se ha ido perdiendo esa clase media que se ha ido creando a lo largo de la democracia española, y es una clase media que fundamentalmente estaba apoyando al Partido Socialista, creció con los gobiernos del Partido Socialista, ¿no? Y esa clase media es la que ha sido muy crítico con el partido, ¿no? Yo espero que esta nueva etapa, miremos bien el pasado, porque lógicamente hay que aprender de los errores de cara al futuro. ¿Cuál cree que ha sido la clave del éxito de Pedro Sánchez? ¿Estaban los planetas alineados a favor del candidato? Yo creo que su cercanía, ¿no? Cercanía. Fue una persona que, a diferencia de otros candidatos... Porque mira que recorrió kilómetros. Sí. Bueno, Canarias estuvo en los últimos 4 meses, cuatro veces estuvo en Canarias, y 3 veces en Gran Canaria, con lo cual... Sí, se pateó, que ya sabe lo que pensaba la gente, cómo respiraba los militantes, y eso lo consiguió. Ha estado casi 8 meses pateando España de un lado a otro, sin todavía decidir qué es lo que iba a hacer, y eso, bueno, primero lo dio a conocer ante los militantes,
y creo que fue un elemento clave para que finalmente fuera el ganador de las primarias, ¿no? ¿Cree que la unidad del PSOE va a ser una de sus primarias, una de sus misiones? Es la obligación que tenemos que hacer, ¿no? Porque se habla mucho de integración, de que los candidatos hablaban de quien ganara se integraba al resto. Yo creo que es una obligación, ¿no? de aquellos militantes, aquellos responsables del partido que han estado apoyando otras opciones, que inmediatamente se ponga bajo el proyecto de Pedro Sánchez. Es obligación porque nos viene bien a todos, ¿no? Primero al secretario general elegido, pero también al conjunto de la sociedad, del partido, de la sociedad española, ¿no? Esto es una de las últimas oportunidades que tenemos y, lógicamente, quien se empieza a hacer oposición al día siguiente estará equivocando la estrategia y estará situándose en una realidad que no es la que corresponde en estos momentos al Partido Socialista ni a la sociedad española, ¿no? Por eso creo que es una obligación de todo responsable político, una vez que se ha producido el resultado, que empujen en la misma dirección, que estén en el mismo barco, ¿no? Porque eso significará consolidar al Partido Socialista de cara, entre otras cosas, a las próximas elecciones, que hay miles de candidatos que lo que necesitan en estos momentos es un Partido Socialista sólido, unido, consolidado, para hacer y afrontar un evento electoral muy importante para el Partido Socialista. ¿Y cuál es su valoración del Congreso Extraordinario Insular que se celebró el pasado sábado en Galda, donde resultaron elegidos 10 delegados que van a este Congreso Federal este fin de semana en Madrid? Bien, era un poco lo previsible, ¿no? Yo siempre he defendido ese Congreso y lo defendí en las agrupaciones locales, en la que soy responsable, la agrupación local de las Palmas Gran Canaria, que lo lógico sería que hubiera una lista de integración, porque ya los militantes habían decidido a quién votar, habían votado libremente cada uno de ellos, y no se entendía por qué iban a haber varias listas apoyando a uno o apoyando a otro candidato, porque ya estaba elegido, ¿no? Y lo que tenían que hacer los delegados que van a Madrid es que apoyen al secretario general, que ha sido elegido mayoritariamente por los militantes. Por eso no entendía que hubieran dos listas en Las Palmas. Por eso le insistía a Juan Fernando López Aguilar que sería bueno que diéramos un paso decidido a que el partido ha cerrado una etapa y que esa nueva etapa que afronta la afronta con cohesión interna y pensando en los intereses generales, ¿no? Pero no fue posible. Cada vez que hay posible llegar a un acuerdo depende siempre de la voluntad de dos, ¿no? Yo lo expresé en el inicio y lo seguí expresando en el Congreso Insular. Otros nos decidieron que no fuera en la agrupación local y sí lo hicieron en el Congreso Insular, ¿no? Pero creo que fue un error en términos políticos que ha tenido las consecuencias luego que ha tenido a nivel ciudadano. Por eso, cuando uno se embarca en determinados proyectos, hay que ser consciente de lo que representamos y de la influencia que tiene el partido hacia la sociedad, ¿no? Y a veces algún tipo de juego, de estrategia, de tácticas a corto plazo, regates cortos, solo son eso, ¿no? Pero en el fondo daña la imagen del partido. ¿Y cuál es el calendario ahora que se presenta para esta nueva ejecutiva en Madrid? Hombre, de lo que resulte. Primero tiene que afrontar la decisión de si las primarias a la presidencia del Gobierno de España serán en octubre o más adelante. Al parecer, las conversaciones que ha tenido ya el secretario general con los secretarios territoriales, hay una mayoría en la tesis de que se pueda aplazar para el año que viene. Por tanto, es la primera gran decisión que tiene que adoptar la Comisión Ejecutiva. Luego tiene, lógicamente, que modificar la dirección del grupo parlamentario. Tendrá que ver qué va a ser la nueva imagen del partido en los debates parlamentarios a partir de septiembre. Y luego, lógicamente, bueno, pues empezar en cada uno de los territorios a impulsar las primarias a niveles autonómicos y municipales que se van a celebrar entre octubre y noviembre, que va a ser el calendario fundamental, ¿no? Y preparando el partido para que esa cita electoral de mayo del año que viene sea una cita que para los socialistas es fundamental, ¿no? Llegar a eso consolidado, con un liderazgo que poco a poco tenga más apoyo y más confianza de los ciudadanos, y ese es el gran reto que tiene Pedro Sánchez como líder y también la ejecutiva que salga el domingo. En Canarias ganó Pedro Sánchez respecto a los dos candidatos. ¿Qué ve de diferente en los demás? Hombre, pero insistí antes que yo creo que es la persona que mejor representa la nueva etapa que el partido tiene que iniciar a partir del domingo. Representa una nueva generación, además en su discurso lo ha definido bien, ¿no? Yo sí creo que el que dirige, el que está en el primer lugar, debe de representar a esa nueva generación, y ese es el que tiene que hacer un pacto intergeneracional que bien ha explicado Pedro en las últimas 3 semanas, lo que significa ese pacto intergeneracional. Creo que es una persona que sabe muy bien lo que pasó en el pasado, no tiene ninguna herencia, o sea, del pasado, por tanto lo conoce, pero no fue protagonista de ese pasado, por tanto no se le vincula a decisiones que el Partido Socialista tuvo que adoptar en momentos de muchísima dificultad, y de cara al futuro yo creo que tiene la capacidad, primero, de ser cercano. Yo creo que un dirigente del Partido Socialista tiene que ser socializado, primero entre sus militantes, que es lo que ha hecho Pedro en estos 3 últimos meses, ¿no?
y también con la ciudadanía, ¿no? Y creo que Pedro tiene esa virtud, ¿no? Una persona muy cercana, que habla con todo el mundo, con mucha gente, que escucha a la gente, que sabe tomar decisiones, que ha tenido tiempo para tomar las decisiones 2 veces, y por lo tanto eso es lo que yo creo que lo diferenciaba del resto. Bueno, Madina quizás representaba un poco distinto a él, ¿no? Una persona que ha estado muchas veces, muchos años en la Comisión Ejecutiva Federal, que siempre estuvo como de los posibles candidatos de cara al futuro a dirigir el partido, pero quizás muy encerrado en lo que significaba el entorno de Ferraz y con muy poca participación en el conjunto del territorio del Partido Socialista, ¿no? Y luego estaba Tapia, que yo creo que ha sido uno de los candidatos que ha puesto, a pesar de ser de una corriente interna, pero ha sido una persona que ha puesto, bueno, un discurso integrador, que ha introducido en esta campaña interna eso, un discurso que siempre ha estado para sumar, aunque tenga posiciones y comisiones políticas distintas, y por eso yo creo que ha sido interesante la aportación que ha hecho Pedro, ¿no? Que ha hecho Tapia, porque sí, se ha alejado a veces, muchas veces de un discurso separatista, disolvente, que a veces estaba protagonizado por algunos que otros compañeros. ¿Por qué me decís por Pedro? Porque yo creo que Pedro representa mejor esa etapa, sin duda, más que el resto, ¿no? La cercanía, la capacidad de escuchar, que es muy importante hoy en la política, ¿no? Y alejado, sin tener nada que ver con el pasado. Y yo creo que hoy en día quien dirigía el partido tenía que salir con esa fortaleza, con herencias muy... Y siempre sonriendo, el candidato a secretario general, sí, ¿sabes? En todas las ruedas de prensa y todo, cuando iba por todas las agrupaciones locales, sonriendo, acercándose a los militantes de base, ¿no? Tengo una imagen de tranquilidad, ¿no? De sosiego, de seguridad. De cercanía. Y de cercanía, que yo creo que es clave, ¿no? En estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Y eso lo supo trasladar. Y quien ha ido conociendo a Pedro, yo hace 2 años que lo conozco y he vivido con él en el día a día, en el Parlamento, en el Congreso, ¿no? Y lo he vivido cuando no tenía ninguna intención de presentarse, cuando tenía la idea de presentarse pero que no estaba en las quinielas, y poco a poco a medida que he ido cambiando, ¿no? Hasta luego ser secretario general. Y la verdad que es el mismo Pedro, de cercanía, de cercanía, de escuchar, ¿no? Lógicamente ahora mucho más agobiado, pero no ha ido modificando su posición, su forma de entender, su forma de ser, ¿no? Con la gente que ha estado con él, con la gente que está vinculada con él, ¿no? Por eso creo que yo creo que es una buena decisión del conjunto de los militantes del partido, que han apostado con claridad por su liderazgo. Yo espero que tenga mucha suerte en su trayectoria, porque la suerte de Pedro, insisto, la suerte de todos nosotros, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista acerca de la iniciativa del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, de reformar la ley electoral para permitir la elección directa del alcalde, don Sebastián? Yo creo que lo que demuestra es la visión a corto plazo que tiene Rajoy, ¿no? Se ha visto que no es una persona de Estado, solo piensa en interés de su partido, ¿no? Una iniciativa de esta naturaleza no se puede hacer de esta forma. Él sabe y es consciente de que una reforma de esa envergadura necesita el acuerdo de muchas fuerzas políticas de este país, y no puede proponer ahora, porque la cosa le va mal electoralmente, sacarse de la manga este debate, ¿no? Que lo que hace, bueno, pues, que se ocupe un espacio en los medios para hablar de estas cosas mientras no se hablan de otras, como son la crisis, las desigualdades sociales, la crisis económica, y por tanto ocupa un espacio, ¿no? Pero a mí, si esa propuesta hubiera venido acompañada, bueno, vamos a que lo voten la mayoría de los ciudadanos, que puede ser una opción, pero que sea doble vuelta. Porque si lo estaríamos haciendo tremendamente injusto. Saben que hay una división de la izquierda en la sociedad española, que es difícil que esa división se va a seguir manteniendo en el tiempo. Por tanto, el Partido Popular prácticamente es el único partido de la derecha española que va a asumir, lógicamente, mucha referencia y muchos votos, pero su desgaste en el gobierno le va a producir que pierdan muchísimas mayorías absolutas que hoy tienen en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas, en muchos ayuntamientos. Claro, si vamos a la lista más votada, efectivamente se van a resultar muy beneficiados, ¿no? Es un debate que ya se planteó hace algunos años atrás. El Partido Popular se negó a ese momento, ¿no? Yo creo que podría ser un debate, pero un debate en el que cuente con la participación de todos y no imponerlo a través de una mayoría absoluta, porque es una medida tramposa y que solo está pensando en el interés del Partido Popular y no en el conjunto del país.
¿Qué supone la privatización parcial de AENA Aeropuertos? Se acaba con el concepto de servicio público. Don Sebastián, es una apuesta ideológica que en ningún caso es justificada con criterios objetivos. Sí, yo creo que es la peor noticia, una de las peores noticias que puede recibir Canarias en estos momentos. Privatizar los aeropuertos para Canarias es el principal elemento de desarrollo económico que tiene nuestra comunidad. De ahí depende nuestro principal sector económico, que es el turismo, ¿no? Depende de nuestra conectividad hacia afuera, para que vengan más personas a visitar, ¿no? Y eso, dejarlo en manos privadas, en una comunidad como la nuestra, es la peor noticia que puede tener Canarias, ¿no? Ya el gobierno, desde que nació, hace 2 años, el presidente de AENA ha estado insistiendo en que su gran objetivo era privatizar AENA. Pidieron un informe a nivel nacional, al Consejo de Privatizaciones a nivel nacional, donde la propuesta inicial era que privatizaban el 60% de AENA. Ahora lo van a llevar al 49%, pero es la primera fase, porque el objetivo del Partido Popular es privatizar, como quieren privatizar el AVE o Renfe, que son ahora efectivamente grandes líneas. ¿Qué van a privatizar? Pues aquellos aeropuertos que son rentables. En Canarias, pues la red aeroportuaria de Canarias, pues es una red aeroportuaria rentable. Digo red, sumando a todos los 7 a los 8 aeropuertos que hay en Canarias, ¿no? Es una red rentable porque los aeropuertos de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y el sur de Tenerife son aeropuertos que dejan beneficio. Y ese beneficio sirve para tapar las pérdidas que se producen en El Hierro o en La Palma, que son aeropuertos que dejan pérdidas. Claro, y eso, a la hora de hacer las nuevas comunicaciones, de mejorar las instalaciones, hay que hablarlo, o a la hora de mejorar la política de tasas, que para nosotros es fundamental, para hacer nuestros aeropuertos mucho más competitivos, que en algunos casos se produzcan, como se produjo hace algunos años atrás, reducción de tasas. Ahora hay que hablarlo con un sector privado, que lo único que le preocupa es su beneficio, su cuenta de resultados. Y cuando hay que decirle a usted, es que vaya usted a ganar menos porque nos interesa traer más turistas a Canarias, pues le dirán que no. Dirán, bueno, sí, pero págalo usted en la comunidad autónoma. Por eso es una noticia muy mala. ¿Va a suponer despidos también? Probablemente, porque todo proceso de privatización al final acaba, no de forma inmediata, pero con el paso del tiempo acaba en privatizaciones. Y luego es poner, insisto, nuestro elemento fundamental económico que tiene Canarias en manos de privados para hacer negocios, pensando en su negocio y no pensando en el interés general de los canarios. El incumplimiento de la ministra de Fomento, Ana Pastor, con Canarias ha sido evidente con el tema de Ojos de Garza, que estuvo pues la portavoz, doña Margarita Alonso, 12 días en huelga de hambre. Estuvieron pues doña Ana Pastor y don José Manuel Soria en el aeropuerto, ni siquiera fueron a visitar la señora. Y realmente, ¿cómo se ha comportado este ministerio con Canarias? No, yo creo que es el ministerio que mejor representa el maltrato del gobierno de Rajoy con Canarias, ¿no? El convenio de carretera, el de vivienda. Claro. Bueno, la vergüenza que nos ha hecho pasar todo este tiempo con el famoso certificado de residencia a la hora de viajar a la península, ¿no? Ese bochorno que tenemos que nos diferencia los canarios del resto del territorio español. Lo que lo hace ella, ¿no? Porque ella viaja a su comunidad autónoma y no tiene que sacar ningún certificado de residencia para decir que es española, ¿no? Nosotros lo tenemos que hacer. Bueno, hace 8 meses dijo, no, es que ya eso no se exige el certificado de residencia. Ayer mismo que venía de Madrid me exigieron el certificado de residencia para poder entrar en el avión. Pero mentira tras mentira, y al final surge porque hay un déficit o una famosa bolsa de fraude que es absolutamente falso. Porque no han demostrado cuánto, lo hemos insistido, yo le he hecho más de 10 preguntas que me digan cuánto ha sido el fraude y de quiénes han sido, ¿no? Imposible que usted tenga esa pregunta, porque en el fondo era una auténtica mentira para justificar una medida, ¿no? El plan de carretera ha sido escandaloso, absolutamente escandaloso, ¿no? Lo que se ha producido con Canarias. No ha hecho lo mismo con su comunidad autónoma, que sí ha habido dinero de inversión para que el AVE llegue a Galicia, y sin embargo en Canarias 800 millones de euros el año pasado para esa inversión en Galicia. Sin embargo en Canarias nos quitan los 800 millones que habían para las carreteras y ha dejado, como está dejando la circunvalación de Las Palmas, la cuarta fase, o la carretera a la aldea, ¿no? Y bueno, ya luego con los Ojos de Garza ha sido, me parece, un absoluto escándalo, porque llevamos 2 años oyendo decir al gobierno que el problema era que había un abogado del Estado que había hecho un informe negativo. 2 años. Y por tanto, si hay un informe negativo, que tiene las manos atadas. Si alguien del Estado le dice que no puede firmarlo porque incurre en una ilegalidad, y de repente, después de 2 años, de muchas negociaciones, de tires por afuera, pues no, ya el problema no era el abogado del Estado.
El problema lo ha resuelto fundamentalmente la Comunidad Autónoma de Canarias, que va a adelantar el dinero para que este tema se pueda proceder a la solución, ¿no? Claro, al final es un problema económico, o sea, al final es un problema de prioridades políticas, ¿no? Al final es un problema de recorte, porque ya tenía ENA dinero en 2011 para producir las exportaciones, ¿no? Pero claro, que llega el gobierno y cambian, recortan y quitan esos recursos. Ha tenido que ser la Comunidad Autónoma de Canarias la que le ha dicho al gobierno: yo le adelanto el dinero para que estas familias no puedan seguir la situación en la que se encuentran más de 12 años, absolutamente con las manos atadas, sin poder hacer nada con su vivienda, ¿no? Demuestra que todo ha sido una gran mentira y sobre todo la insensibilidad, ¿no? Ha puesto el ejemplo claro, ¿no?, de estando en huelga de hambre, como habían 3 ministros españoles en el aeropuerto de Gando, de Gran Canaria, y ninguno se atrevió a saludarlo. No, es que estaban en la zona militar, estaban a escasos metros para poder saludarlos, ¿no? Y bueno, yo me alegro por Margarita, porque estaba entrando ya en un momento que delicado, empezaba a alumbrarse, a encenderse las luces rojas y tal, ¿no? Y me alegro por ella, porque ha tenido una batalla muy importante y espero que la gane, ¿no? Que finalmente el acuerdo que se ha producido se llegue a concretar, ¿no? Porque todavía falta por definir calendarios, ¿no? Y que esto no pase como hace algunos años atrás, que hizo lo mismo, que al final se llegó a un acuerdo, que ese acuerdo quedó en papel mojado. Pero vamos, yo me alegro muchísimo que Margarita recupere su nivel de salud. Yo que he estado varias veces con ella en el aeropuerto y tiene una fortaleza mental tremenda. Si no tiene esa fortaleza mental para conseguir, primero para estar tantos años luchando y sobre todo para afrontar esos 12 días de huelga de hambre. Coméntenos un poco la actividad parlamentaria que usted hace en Madrid, en líneas generales, don Sebastián. Bueno, fundamentalmente más relacionado con los temas canarios, ¿no? Tanto en preguntas como iniciativas, por comentarles las últimas que hemos tenido. Bueno, pues hemos presentado hace 15 días una proposición de ley para la ampliación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Lanzarote, o otra iniciativa planteando que se cree el consorcio, que es la que tiene que coordinar los servicios en la isla de La Graciosa, que estuve visitando la isla de La Graciosa hace escasamente un mes. La semana que viene presentamos una proposición de ley también respecto a Gran Canaria, pidiendo al gobierno que ponga en marcha las obras de la playa del Burrero, tanto al norte como al sur, que llevan prácticamente 8 años paralizadas las obras, y que ha insistido mucho mis compañeros del Ayuntamiento de Ingenio, y la semana que viene proponemos esa PNL, además de una serie de enmiendas previstas ya que tenemos preparadas para los presupuestos generales del Estado para el año que viene, porque estamos convencidos que este año tampoco aparecerá alguna partida, ¿no? Bueno, y luego a nivel de preguntas escritas hemos hecho muchísimas preguntas, fundamentalmente centradas en el Ministerio de Fomento, que es el que más tiene que ver con Canarias, en materia de vivienda, especialmente en materia de aeropuertos, de los presupuestos que se han ido gastando, en materia de seguridad, de las inversiones que se han ido produciendo, y estamos fundamentalmente centrados en eso. Y luego en mi responsabilidad como portavoz de turismo a nivel del Grupo Parlamentario Nacional, que ahí, lógicamente, en las comparecencias del ministro, en las intervenciones que hacemos, en las proposiciones que presentamos, pues también estoy centrado en esa tarea, ¿no? Otro tema importante, ¿cuáles cree que son los puntos negros que enturbian la visión optimista que tiene el gobierno? Don Mariano Rajoy dice que hay recuperación económica, también se rumorea de que va a haber un adelanto de las elecciones generales en noviembre, ¿eso es cierto? Hombre, ese es el rum que lleva tal, pero bueno, yo creo que tal y como está la cosa, el gobierno tiene mucha publicidad de crecimiento económico, que hemos salido del pozo, pero los ciudadanos no perciben eso. Crece el nivel de desigualdades sociales en nuestro país, hay más parados que dejan de cobrar el seguro de desempleo, hay un serio recorte de becas, lo que está ocurriendo con la sanidad. O sea, la gente percibe que si a lo mejor los grandes números la cosa ahí puede ir mejorando, la vida del día a día no perciben los ciudadanos esa mejora, ¿no? Y por eso creo que el Partido Popular no se va a lanzar a adelantar las elecciones, ¿no? Todavía está previsto el lunes que hay una entrevista entre Pedro Sánchez y Rajoy. Pedro Sánchez sí le va a trasladar que espero que juegue limpio, ¿no? Que el calendario electoral español sea un calendario que no dependa de la intención de un partido, ¿no? Sino que dependa fundamentalmente de la capacidad del país, si el país requiere o no elecciones ahora, ¿no? Y que no nos puede, bueno, de un día para otro anunciar que puedan haber elecciones, ¿no?
Yo creo que electoralmente tendría que mejorar muchísimo el Partido Popular para plantear un adelanto de las elecciones o para hacerlas coincidir con los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Yo soy, por lo que uno conoce, y yo soy más partidario, creo más que el PP va a estar más a agotar la legislatura, pero en cualquier caso todo dependerá de cómo vean ellos la evolución en sus encuestas electorales. Si le va muy bien, intentarán aprovechar ese momento, ¿no? Pero yo espero que no lo vaya tan bien, ¿no? No a la sociedad española, que espero que sí, sino al Partido Popular, ¿no? Porque yo creo que bueno, esta campaña insistente en determinados medios de comunicación de que la cosa va mucho mejor, de que hemos salido de la crisis, que incluso vamos a crecer por encima del resto de los países europeos, parece una campaña de una falta de sensibilidad y respeto a muchas familias que todavía en este país se lo siguen pasando muy mal, ¿no? Que no tienen capacidad de llegar a final de mes, o de las familias que no tienen ningún tipo de recursos porque están fuera de la cobertura social, ¿no? Porque este gobierno ha decidido que este país no sea bueno, generoso con aquellas familias, personas que de la noche a la mañana han perdido su empleo. Y antes tenía la posibilidad de que cuando alguien se quedaba enfermo tenía una sanidad de buena calidad, cuando alguien no tenía medios económicos tenía la educación gratuita, o cuando se quedaban en paro tenía un seguro de desempleo. Es que todo eso lo está perdiendo, ¿no? Y por eso cada vez aumentan más las desigualdades sociales en nuestro país. Eso, como la pobreza infantil, que en las últimas semanas el dato ha sido dramático, ¿no? Tanto cuando un gobierno habla de recuperación económica y uno ve todas estas cosas, porque esa es la realidad de la España real, ¿no? A alguna gente le podrá ir mejor, no lo discuto, pero a esa gente que le puede ir mejor son los que han ido bien durante la crisis, ¿no? La reforma laboral ha sido bestial. Sí, ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Sí. Son más desempleo, salarios más bajos, reducción de salario, prácticamente todo el empleo que se crea es un empleo temporal, más precariedad en el empleo. Sí. Por tanto, no ha venido a quedar el empleo la reforma laboral, que es lo que prometió el Partido Popular, sino ha habido una reducción drástica de los derechos de los trabajadores, que está prácticamente indefenso ante los empresarios, se ha cargado la negociación colectiva, y bueno, eso es producto de lo que ha ocurrido con la reforma laboral, y los trabajadores pues lo están pagando, y lo han pagado también los propios sindicatos, ¿no? Bueno, nosotros hemos dicho más de una vez que si volvemos a recuperar la confianza de los ciudadanos, modificaremos lógicamente esta reforma laboral que ha sido dañina para los trabajadores españoles, absolutamente dañina, y las pruebas ya son eso, el nivel de paro que tenemos. Y eso es un país que los salarios siguen bajando a pesar de lo que diga el ministro de Hacienda, ¿no? Con todo lo que ya... Se aprueban muchas leyes por decreto ley para no hablar, sí, para después no haber discusión. Han utilizado ese mecanismo, ¿no? Ya el último con la ley debate, ómnibus, ¿no? El último debate parlamentario, que prácticamente ahí en ese Real Decreto, que no se ha podido ni discutir, ni ha tenido la capacidad del Parlamento de presentar enmiendas y tal, ¿no? Porque el gobierno ha metido un paquete de medidas ahí que afecta a muchos sectores económicos del país, ¿no? Bueno, eso lo están utilizando desde que llegaron, ¿no? La vía del Real Decreto y lógicamente da la posibilidad a las fuerzas políticas a presentar sus alternativas y sobre todo la capacidad de hacer oposición al gobierno, ¿no? Que es nuestra tarea, ¿no? Otro tema importante, también sacaron la reforma fiscal en la que hablaban también de las indemnizaciones que tenían que tributar a... Sí, ¿no? Y realmente muchos economistas y muchos ciudadanos también se llevaron las manos a la cabeza con el tema de las indemnizaciones por despido. Sí, efectivamente, ¿no? Como de las propuestas que habían anunciado, sí, cómo esa la tienen escondida, ¿no? Ha tenido que surgir luego, mirando la letra pequeña, que también está esa propuesta. ¿Hasta dónde llega la capacidad de este gobierno? O sea, porque con esa indemnización a lo mejor el trabajador dice, bueno, pues voy a montar mi pequeño negocio y realmente tengo esas perrillas para montarlo, y realmente pues se desvanecía ese tema. No solo por eso, sino para es lo que le corresponde. Lo que responde por porque ley. Más de justicia, una persona que está en la que lo despiden y además le van a retener dinero de lo que es su derecho. ¿Hasta dónde llega la voracidad de este gobierno cuando dice, claro que eso lo que demuestra con claridad es qué intereses defienden? Y que de luego no son los intereses de los trabajadores. Lo hemos visto con la reforma laboral, lo hemos visto con esta medida, ¿no? Esa gran reforma del gobierno que van a pagar más los que más tienen, pues al final hemos visto que no, van a seguir pagando fundamentalmente los que, bueno, la gran clase trabajadora de este país, la clase media, que cada vez desgraciadamente es menos, ¿no? Que es lo que se están sustentando fundamentalmente los grandes servicios públicos de España, ¿no? Y bueno, ahí lo que hemos visto es la pata ideológica del Partido Popular una vez más
en esta reforma fiscal, que desgraciadamente seguirá estando el sistema de ingresos del sistema español fundamentalmente en la clase de trabajadores, en aquellos que tienen nómina, ¿no? Que son los que están absolutamente controlados, ¿no? Ellos también han anunciado ya nuevos recortes y va a haber nuevas discusiones con las comunidades autónomas, porque va a haber más copagos sanitarios, más reducción de sueldo de los funcionarios, más ratio de alumnos, y aparte de eso también tenemos el tema de justicia, las tasas judiciales y sobre todo la privatización de los registros civiles en manos de los registradores de la propiedad. Eso es lo que nos anuncia el PP para los próximos meses, ¿no? Por eso todo ese paquete de medidas casa un poco con la idea de que quieren adelantar las elecciones, ¿no? Bueno, eso lo que demuestran es que todavía eso del discurso de recuperación económica, hemos salido de la crisis, eso demuestra efectivamente que es absolutamente falso, ¿no? Que hacen luego todo lo contrario, ¿no? O eso, o es que efectivamente siguen haciendo lo que cuando llegaron, que es hacer política ideológica, ¿no? Ellos no creen en este tipo, ellos creen que ese tipo de gastos no lo pueden pagar el Estado, que cada uno se busque la vida como puede en la sociedad española, dejar al Estado prácticamente una mínima expresión, salvo cuando sus amigos piden dinero en sus negocios privados. Lo hemos visto con la banca, ha habido capacidad de coger dinero, de pedir crédito a la Unión Europea para pagar los negocios de sus amigos vinculados al sector bancario. Pero es que lo hemos visto con el peaje de las autopistas, ¿no? Les van mal económicamente y piden al gobierno que les pague, y el gobierno le va a pagar de dinero público sus pérdidas, ¿no? Claro, porque eso no lo hacían cuando ganaban dinero. Yo no he visto a nadie de la empresa pública, de la empresa privada, que reclame, oye, al gobierno cuando está ganando dinero, a ver si esto lo repartimos entre lo público y lo privado. No, ahora lo reclaman, ¿no? Y eso es pura ideología, ¿no? Cuando hacen, siguen vendiendo las joyas de la corona, en este caso AENA, o las líneas de AVE que son rentables, la venden a la iniciativa privada, ¿no? Quieren reducir la estructura del Estado a la mínima expresión. Igual con el tema también nos debatían de la LOMCE, la ley educativa, que vamos a ver, porque sin financiación la comunidad autónoma tiene que financiar esa ley. A muchas comunidades autónomas han dicho que no. Efectivamente, lo bueno de ese debate en educación en el Parlamento de España es que se produjo un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas de la oposición, cuyo primer compromiso era que no se iba a aplicar o que se iba a modificar inmediatamente esa ley. Pero saben que no tendrá mayoría absoluta en el futuro Parlamento. Se celebran las elecciones cuando se celebren ahora o dentro de un año. No va a haber mayoría absoluta, con lo cual esa ley inmediatamente va a ser modificada, ¿no? Porque no se puede hacer una vez más una ley basada en aspectos fundamentalmente ideológicos. Lo han hecho con esto, lo van a hacer con el aborto, lo han hecho con las tasas en el sistema judicial, a la hora de producir las desigualdades. Ya no todo el mundo tiene derecho a una justicia, sino, ¿no?, el que tiene derecho a tener una justicia, aquel que se la pueda pagar, el resto no tiene derecho, ¿no? Con lo cual, bueno, vemos cómo siguen sentando, como toda su política, en definitiva, es una política ideológica, ¿no? Y que tiene que ver un poco con la crisis económica, que es lo que en ella han abanderado para justificar lo que están haciendo, ¿no? Para finalizar, don Sebastián, se vive de modo diferente la política municipal cuando usted era portavoz aquí del gobierno socialista en el Ayuntamiento capitalino y ahora ser diputado nacional. Sí, la política del Ayuntamiento es una política de muy día a día, ¿no? De los ciudadanos, de mucha presión, ¿no? Los ciudadanos exigen respuestas inmediatas, ¿no? Tanto en el gobierno como en la oposición, ¿no? Y claro, esa situación no la vives a nivel nacional cuando estás en el Parlamento, ¿no? No existe esa conexión tan directa con el ciudadano, ¿no? Por eso creo que a aquellas personas que tienen responsabilidades en otros ámbitos deberían pasar por un ayuntamiento. Porque esa mentalidad, esa cultura, ¿no?, de la exigencia inmediata, ¿no?, de la sensibilidad, de la cercanía, a la hora de entender la política se entiende de otra forma. Yo estoy en el Parlamento de España y cuando habla un diputado que viene de un ayuntamiento, es distinto a un diputado que no ha tenido esa experiencia política, que ha estado a lo mejor en parlamentos autonómicos y luego llega al Parlamento Nacional. Es absolutamente distinta en la forma de plantear las cosas, en la cercanía con lo que hablan las cosas, ¿no? Por esto es fundamental la experiencia de un ayuntamiento, y la experiencia del Ayuntamiento de Las Palmas ha sido para mí increíble, ¿no? Porque es un ayuntamiento el más importante de Canarias, donde, bueno, pues las exigencias son mayores,
A mí me ha tocado vivir épocas de muchas dificultades económicas en distintas etapas, ¿no? Y bueno, recuerdo mucho la etapa de Juan Rodríguez cuando empezó, y que una ciudad que, bueno, que no había ni alcantarillado, ni el agua llegaba y tal, era empezar a construir una ciudad prácticamente nueva, ¿no? Y con un movimiento vecinal muy potente en aquella ocasión, que es cuando surge el movimiento vecinal en nuestra ciudad, ¿no? Muy exigente, pero con mucha capacidad de acuerdo y tal. Y por eso yo creo que es la enorme diferencia. La cercanía hace un político absolutamente distinto a la hora de gobernar. Si no estuviera en el Partido Socialista, ¿en qué partido estaría? En ninguno. ¿En su casa? Sí, en mi casa. Sí, no, sí, yo sí lo tengo claro. Bueno, lógicamente ahora tengo puestos de responsabilidad, pero cuando no los tenga, hace 3 años no los tenía, era militante de base del Partido Socialista, ¿no? Y bueno, vivía la vida del partido, pero no tiene ninguna responsabilidad. Sí, el día que lógicamente dejaré, como lo hice anteriormente, seguiré siendo militante del Partido Socialista y votando al Partido Socialista, ¿no? Pero no se me ha pasado por la cabeza, vamos, estar en un partido que no sea el Partido Socialista. Pues nada, pues muchísimas gracias, don Sebastián Franqui, y suerte para este fin de semana en el Congreso Federal Extraordinario para usted y toda su actividad parlamentaria. Gracias. Muchas gracias por invitarme y estar nuevamente aquí. Gracias, don Sebastián Franqui, diputado nacional del Partido Socialista. Espero que esta entrevista haya sido de su agrado y recordar que es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.